Hace unos días el INDEC dio a conocer cuál fue la inflación del mes de enero en Argentina, que arrojó un 20,6%, logrando que la inflación interanual supere el 250% en Argentina. Si bien esta inflación fue ligeramente menor que la que tuvimos en diciembre, sí que es una inflación muy alta y de eso quiero hablar en este video. Les voy a comentar algunas alternativas de inversión que yo en lo personal utilizo para cubrirme contra la inflación, cuáles son las que me parece que son más convenientes y cuáles quizá no tanto, no a modo de recomendación de inversión, sino para que ustedes sepan cuál es mi perspectiva respecto al tema y cómo yo estoy buscando cubrirme con mis activos. Si es la primera vez que pasás por acá, yo soy Gabriel Martín. En este canal hablamos de economía, inversiones y finanzas personales, así que si estos temas te gustan, te parecen interesantes, te invito a que te suscribas por este canal, que dejes algún comentario o un me gusta, que de esa manera vos me apoyás a mí para que el canal siga creciendo. La idea es llegar a la mayor cantidad de personas para que el mundo de las inversiones en Argentina sea más común de lo poco común que es lamentablemente hoy en día invertir, así que dándome vos una mano a mí me ayudas también a lograr eso y que más personas empiecen a invertir. En primer lugar, es importante destacar que la inflación de alta frecuencia, la que mide la inflación en periodos más pequeños de tiempo, ha estado bajando. Eso quiere decir que la inflación viene desacelerando. Esto no quiere decir que los precios estén bajando ni mucho menos, sino que el crecimiento que están teniendo los precios cada vez es más chico. Tuvimos en diciembre una inflación de más del 25% y ahora en enero, digamos, bajó al 20,6%, que sigue siendo muy alta, pero ha bajado considerablemente, una quinta parte de lo que fue la inflación del mes anterior. Cuando buscamos algunos instrumentos de inversión en el mercado de valores que nos cubran contra la inflación, buscamos instrumentos que ajusten por inflación o por SER. El SER, cuya sigla significa coeficiente de estabilización de referencia, es un índice que arma el Banco Central para medir la inflación. Recuerden que la inflación es algo difícil de medir, y ya lo hemos dicho en algunos videos, porque hay algunos productos que experimentan subas de precios distintas a otros productos. Por ejemplo, puede que la nafta haya subido más de lo que subió el pan, o lo que subió el aceite, o lo que subió el azúcar. Cada producto tiene una suba particular, pero para poder medir la inflación y para poder decir la inflación fue de tanto por ciento, necesitamos armar una cartera de productos, digamos una canasta básica a la cual nosotros le podamos medir la evolución del precio y decir, ok, la inflación de estos productos en promedio fue tanto. Evidentemente no vamos a armar una cartera que tenga 400 litros de combustible por mes, sino que vamos a tratar de armar una cartera que contenga los productos que consume una persona normal. Pero debido a esto, la inflación que cada persona experimenta es distinta. Ténganlo en cuenta. Si vos sos una persona que no tiene auto, la inflación de los combustibles no va a ser algo que te impacte tanto como si vos cada día para ir al trabajo tenés que subirte al auto y andar una hora, ¿no? Evidentemente, la suba del precio del combustible a esta persona la va a afectar mucho más que a alguien que no tiene auto. Entonces, lo ideal sería que vos armes una planilla de un Excel, digamos, de gastos personales, que de paso, si no lo tenés, te dejo acá arriba la etiqueta para que pases a hacerlo, está muy bueno, y que vos veas cómo va evolucionando tus gastos mensuales, ¿no? Los gastos de los productos que vos consumís, para que vos veas cuál es la inflación que vos estás experimentando. De todos modos, lo que hace el Banco Central es armar un coeficiente que se llama SER, con el cual se mide la inflación. Y hay algunos productos en la bolsa que ajustan por SER, ¿bien? Que te pagan a vos el SER más una cierta tasa. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Que los bonos que ajustan por SER, vamos a hablar primero de los bonos que ajustan por SER en términos generales, están todos demasiado caros. Y como están demasiado caros, vos cuando comprás un bono, no voy a entrar mucho en detalles con el tema de bonos para no confundirlos, pero mientras más caro vos pagues el bono, menos te va a pagar ese bono. Esto pasa con los instrumentos que cotizan en bolsa. Como se negocian en el mercado y su precio depende de una cuestión de oferta y demanda en ese mercado, conforme más gente busque cubrirse contra la inflación, más van a subir el precio de estos instrumentos y cada vez van a pagar menos. Hoy en día los bonos que ajustan por SER no te están pagando el SER, te están pagando el SER menos una tasa importante que llega en torno al 40-50%, o sea, te están pagando a la mitad de la inflación, no te están cubriendo contra la inflación. Mientras que tenemos otros productos, como por ejemplo el plazo fijo UVA, que te paga exactamente el SER. Como el plazo fijo UVA no es un instrumento que cotiza en el mercado, es decir, no tiene un precio que se rija por una cuestión de oferta y demanda, te va a pagar exactamente el SER y algunos bancos te ofrecen una tasa más, por ejemplo el SER más un 1%, o sea te va a pagar lo que rinda el SER, que en teoría es lo que evoluciona la inflación, más un pequeño porcentaje prácticamente despreciable. Algo importante a tener en cuenta con el plazo fijo UVA
es que la UVA o el SER, que son prácticamente lo mismo, van atrasadas respecto al aumento real de precios. Es decir, sube el precio de algún producto en góndola y al mes siguiente vos ves cómo evolucionó la inflación. Porque el dato de inflación que conocimos de enero, lo conocimos ahora a mediados de febrero. O sea, ya viene la inflación, el dato de inflación de por sí ya viene atrasado. O sea, no mide en tiempo real la inflación, sino que se mide la inflación después de que los precios ya subieron. Pero además el Banco Central se demora unas 2 semanas más en armar el SER, así que finalmente este coeficiente SER viene como 45 días atrasado respecto a la inflación real. Es decir, hoy ese SER te está midiendo la inflación de principios de año prácticamente. Pero el plazo fijo UVA tiene algunas otras restricciones, como topes máximos de 5 millones de pesos para poder hacerlos y además plazos mínimos de 180 días, lo cual es bastante, considerando que en Argentina no sabemos lo que va a suceder de acá a 180 días, es un montón de tiempo. El plazo fijo UVA como alternativa para cubrirte contra la inflación puede servir, pero tenés esas limitaciones y, por otro lado, el hecho de que tengas que ponerlo mínimo 180 días para poder realizarlo. Pero no te va a cubrir contra la devaluación, que esta es una duda que también suele surgir mucho y me la han preguntado mucho. Cuando hablan de inflación y devaluación, algunas personas creen que se trata de lo mismo y en realidad son términos completamente distintos. Tengan en cuenta que la inflación es la suba de los precios, bien, cuando el peso pierde poder adquisitivo y por lo tanto los productos suben de precio, ahí decimos que está habiendo inflación, mientras que la devaluación tiene más que ver con la moneda extranjera. Cuando el dólar en Argentina sube, quiere decir que nuestra moneda en verdad está perdiendo valor comparada contra el dólar y por eso se dice que la moneda se devalúa. La devaluación es respecto al oficial, la depreciación es lo mismo pero cuando hablamos de un tipo de cambio paralelo. De una u otra forma, depreciación e inflación son dos conceptos distintos que tienden a ir de la mano, bien, porque evidentemente si nosotros no tuviéramos devaluación y solo tuviéramos inflación, los precios en dólares serían cada vez más caros, ya que el dólar no subiría, pero los productos sí, hasta que llegaría un punto en el que seríamos muy poco competitivos internacionalmente y no venderíamos, no exportaríamos absolutamente nada. Mientras que si nos vamos al otro extremo y tenemos fuertes devaluaciones que van por encima de la inflación, los precios en dólares empiezan a bajar. Fíjense que desde que tuvimos el cambio de gobierno, dentro de este programa de asinceramiento de precios, donde los precios en dólares empezaron a subir, tuvimos una inflación acelerada que subió incluso más que el dólar. De esta manera muchos precios fueron subiendo medidos en dólares, entonces fue mucha mejor inversión invertir en instrumentos que ajustaban por inflación o gastarse el dinero incluso antes que comprar dólares. Si bien el dólar también subió, fíjense que lo hizo mucho más lento que la inflación. Hoy tenemos el dólar en poco más de 1100, cuando llegó a estar en 1200 en octubre del año pasado. Estamos hablando de que hace 5 meses el dólar estaba más caro de lo que está ahora. Ahí vemos que en términos relativos el dólar está más barato. Yo en lo personal, viendo que la inflación está desacelerando en términos de más corto plazo, yo no creo que volvamos a tener un pico de inflación y un repunte de inflación. Pero sí, bajo mi punto de vista, el dólar está empezando a atrasarse de a poco. Tener un dólar hoy por debajo del precio que tenía hace 5 meses, me parece un dólar relativamente barato y yo estoy empezando a cubrirme más contra la devaluación que contra la inflación. Para cubrirte contra la devaluación, pues optar por instrumentos que ajusten por dólar, como pueden ser algunos instrumentos dólar link, como pueden ser también algunos fondos comunes de inversión que contengan bonos dólar link, o directamente comprando dólares o comprando instrumentos que estén dolarizados, como pueden ser los CDRs. Tengan mucho cuidado con el tema de los fondos comunes de inversión, sobre todo los fondos comunes de inversión que ajustan por inflación. Muchos tienden a pensar que van a rendir igual que la inflación, pero los fondos comunes de inversión que ajustan por inflación están constituidos por estos bonos que ajustan por ser, que ya están caros de por sí. Como los fondos comunes de inversión no pueden hacer plazo fijo UVA, no tienen otra alternativa que comprar estos bonos y eso hace que realmente terminen obteniendo los rendimientos de esos bonos que van a ser la mitad de la inflación. Así que cuidado con los fondos comunes de inversión que ajustan por ser porque no los van a cubrir contra la inflación. Como les decía, yo estoy optando, en mi caso particular, por cubrirme más en este momento contra la devaluación, comprando CDRs de varias compañías. También puedes comprar CDRs de índices, como el S&P 500, como el Nasdaq, como el Dow Jones, que son paquetes de varios CDRs, pero que tienen la particularidad de que como son empresas de afuera, a vos te cubren de la devaluación del dólar contado con liquidación, que es un tipo de cambio libre que va muy de la mano con el dólar blue. No tiene mucho que ver con el dólar oficial, sino más con los tipos de cambio libre. Y más teniendo en cuenta que el objetivo del gobierno es hacer una posible unificación cambiaria,
para lo cual todavía pueden faltar varios meses, ni siquiera sabemos bien si va a suceder este año, muy posiblemente esa unificación se haga un tipo de cambio mucho más cercano al paralelo que a lo que está el oficial hoy, que a 800 y pico de pesos, con una suba del solo 2% mensual, está rindiendo muy por debajo de la inflación y va haciendo que ese tipo de cambio sea cada vez menos competitivo. Es muy posible que tengamos pronto una suba del dólar oficial para llevarlo más cerca de los dólares paralelos, y eso no va a ser otra cosa más que hacer que el dólar paralelo pueda seguir subiendo un poco más y ampliando la brecha. ¿Vos qué harías? Si seguirías cubriéndote contra la inflación, si estás haciendo plazo fijo UVA, yo en lo personal no estoy haciendo en este momento plazo fijo UVA, que vencerían recién en agosto. ¿Y qué otras alternativas de inversión se te ocurren para poder cubrirte contra la devaluación o contra la inflación? Espero que este video te haya gustado y te agradezco si dejás algún me gusta o comentás o lo compartís con algún amigo al que pienses que le puede llegar a servir. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo video.